Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es Hechos 15, del 12 al 41. Y yo le he puesto por nombre a este mensaje, Conciliando a dos pueblos. Aquí vamos a ver un tema muy especial, y principalmente el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la unidad de la iglesia. En todo este tramo que vamos a ver, en toda esta porción de la Biblia, vamos a ver el tema principal, que es la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que se pretende? La unidad de la iglesia. En ese primer concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que se pretendía? Que la unidad de la iglesia se mantuviera en esos inicios, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera mantenido esa unidad? Yo pienso que a lo mejor la iglesia no existiría hasta el día de hoy, pero gracias a Dios que sabemos nosotros que la iglesia está bajo el control de Dios, ¿verdad? Y Él mantuvo la unidad de esta manera con el primer concilio. Entonces recordemos que dentro de la primera iglesia se había levantado un grupo que se le llamaban los judaizantes. Este grupo andaba exhortando a todos los hermanos nuevos, a los gentiles, a los que no eran judíos, de que tenían que volverse al judaísmo para que pudieran ser salvos. Entonces aquí la disyuntiva era, la salvación la vamos a obtener por medio de las obras, siguiendo las buenas obras, haciendo las cosas como los judíos, siguiendo sus ritos, o por fe. Es un gran dilema que se presentó en la primera iglesia. Era muy importante esta disyuntiva, este problema que se estaba surgiendo, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia ya habían grupitos que andaban promoviendo esta idea de que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo, ¿verdad? Así en este tiempo, en el día de hoy, también hay mucha gente, ¿no?, que cuando llegas a una congregación, inmediatamente te empiezan a decir que tienes que cumplir con X y Y y Z, ¿verdad?, de costumbres, para que pueda ser aceptado, ¿verdad? Pero no, aquí en esta primera reunión, en este primer concilio, se trató este tema. ¿Qué significa la palabra conciliar? La palabra conciliar significa el hecho de arreglar un conflicto entre dos partes, pero habiendo un tercero de por medio. Ese tercero de por medio va a lograr que las dos partes logren una conciliación. Esto es lo que sucedió en aquel tiempo. Lo que se tenía que hacer era conciliar a dos pueblos. ¿Qué pueblos? Era el pueblo cristiano, era el pueblo gentil y el pueblo judío. Los judaizantes tenían una idea de cómo deberían de obtener la salvación, ¿verdad? Pero los apóstoles inmediatamente pusieron orden y dijeron: no, la salvación es por fe, es únicamente por fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero se tenía que hacer una conciliación para que los judíos no quedaran inconformes, ¿verdad? Tenía que haber una conciliación y que llegaran a un acuerdo para que las dos partes pudieran estar de acuerdo. Pues precisamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Al principio de este capítulo vimos cómo ante el surgimiento de un conflicto se le enfrenta, se resuelve siempre ante la autoridad dada por Dios, ¿verdad? Siempre que hay un conflicto dentro de la iglesia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Inmediatamente ponerlo en la mesa para darle solución, ¿verdad? No podemos nosotros dejar que un problema lleve mucho tiempo, porque entonces sí se convierte en un grave problema, ¿verdad? ¿Y quién es el que debe de resolver este tipo de problemas en la iglesia? Las autoridades dadas a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que vimos aquí en esta porción. Los judaizantes o religiosos no podían comprender cómo la salvación era dada por Dios por medio de la gracia, mediante la fe en su Hijo Jesucristo, e imponían cargas que ni ellos ni sus padres pudieron cargar. Nuestro Señor Jesucristo mismo les decía esto, ¿verdad? No impongan cargas a los demás que ni ustedes ni sus padres pudieron cargar. Aquí la prioridad era
mantener la unidad de la iglesia que apenas iniciaba. Un ejemplo muy valioso de cómo debemos de resolver los conflictos dentro de la iglesia de Cristo se encuentra en esta porción. Entonces, por eso vamos a irla estudiando paso por paso. El primer punto vamos a ver qué es el testimonio. En el versículo número 12 dice la Escritura, dice Hechos 15:12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho ellos por sus propias manos. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? No, dice aquí que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recordemos que en este primer concilio, en esta primera reunión, el primero que se paró, lo vimos en la vez pasada, a dar su discurso, fue Pedro. Y les estaba recordando a todos, ¿verdad?, los demás. Ustedes acuérdense cuando yo fui a la casa de Cornelio, eran ellos unos gentiles, ellos eran unos romanos, ¿verdad? Y Dios quiso darle salvación a ellos. ¿Mediante qué? Mediante únicamente poniendo la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les estaba diciendo, recuerden lo que pasó ahí, Dios quiso y les dio las mismas señales que a nosotros el día del Pentecostés. ¿Cuáles eran esas señales? Que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese día dice la Escritura que hablaron en lenguas también toda esa familia de romanos. Entonces les estaba recordando aquí Pedro, pero bueno, terminó su discurso de Pedro, que es que fue la prédica anterior, y el día de hoy se para Bernabé y Pablo y cuentan todas las grandes señales y maravillas que había hecho Dios. Ellos lo enfatizaban, lo había hecho Dios por medio de ellos. Ya se había escuchado el testimonio de Pedro, lo dijimos. Dios estaba obrando entre los judíos y lo hacía con grandes señales y maravillas. Los gentiles recibían la gracia de Dios mediante la fe y no por obras. Bueno, aquí vamos a ver que cuando algo es avalado por Dios, es avalado mediante maravillas y señales, ¿verdad? Vimos la salvación que se dio en la familia de Cornelio y fue mediante señales. ¿Qué señales hubo ese día? Que la gente habló en lenguas. Esas fueron las señales de aprobación de parte de Dios. Pero muchas veces dentro de las congregaciones surgen falsos maestros, ¿verdad? Que traen falsas doctrinas. Pero estas falsas doctrinas no son avaladas por Dios con maravillas y con señales. No lo vemos que sean así. Es necesario que sean avaladas por Dios mediante señales y maravillas, como sucedió con los primeros cristianos, ¿verdad? Con los apóstoles. Dice en el versículo número 13 a los judíos: y cuando ellos callaron, cuando terminaron de explicar todo lo que había pasado en su primer viaje misionero, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén. En esos momentos era el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién era Jacobo? Jacobo era el hermano de Cristo. Recordemos que cuando vivió en su ministerio, sus hermanos no creían en él, sino que hasta que después de su muerte, cuando se les apareció ya en la resurrección a más de 500 personas, ellos creyeron, también la familia de Cristo creyó. Y ya en este tiempo Jacobo tomó el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Entonces era el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces dice la Escritura que Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, ¿quién era Simón? Pedro, ¿verdad? Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Él estaba citando a las Escrituras, ¿verdad? En esos momentos estaba citando al Antiguo Testamento.
como está escrito, dice la Escritura, dice Jacobo. Después de esto, dice el Antiguo Testamento, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de todos los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto en tiempos antiguos. Vamos a ver la versión de traducción en lenguaje actual, que dice la Escritura, decía el Antiguo Testamento, yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando esto pase, gente de otros países vendrá a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí Jacobo estaba citando el Antiguo Testamento, era un pasaje del libro de Amós. Estaba citando una porción de la Escritura para que vieran que estaba dentro del plan de Dios también tomar para su pueblo a los gentiles, ¿verdad? Dios estaba sacando de entre el pueblo gentil a los que Él había elegido para formar parte de su pueblo, ¿verdad? Inclusive el día de hoy, nosotros como gentiles, ahora Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su pueblo, ¿verdad? Ya no nada más a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Continúa la Escritura diciendo en el versículo número 19, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquieten los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene acá en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí Jacobo estaba diciendo, no molesten a los gentiles, no los molesten, pero ¿saben qué? Pero sí vamos a ponerles que se vuelvan de sus costumbres paganas y que dejen que se aparten de la contaminación de los ídolos, ¿verdad? Porque ellos acostumbraban a sacrificar animales y después esos animales los vendían en las carnicerías y se los comían. Entonces era una costumbre que no hacían los judíos, ¿verdad? Entonces Jacobo dice, bueno, que no hagan esto, aléjense de sus costumbres paganas, como por ejemplo la contaminación de ídolos, de la fornicación, ¿verdad? Porque inclusive ahí había templos donde había sacerdotisas que definitivamente lo que hacían era prostituirse, ¿no? En esos lugares. Y por eso es que aquí Jacobo les dice, apártense de eso, también aparten de esas costumbres paganas, y apártense de comer de animales ahogados y de comer sangre, ¿no? Entonces aquí lo que estaba haciendo Jacobo era hacer una conciliación entre los dos pueblos, ¿verdad? Les estaba diciendo a los judíos, no molesten a los judíos, a los gentiles, ¿verdad? Imponiéndoles cargas que ellos no deben de cargar, ¿verdad? Pero a los gentiles les estaba diciendo, pero ustedes también deben de respetar, ¿verdad?, las costumbres de los judíos, y deben de ustedes de alejarse de esas costumbres paganas. Y nosotros los llamamos a que se alejen de esto. Así les estaba diciendo Jacobo en esos momentos. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Que no se inquiete a los gentiles, pero tampoco a los judíos. La salvación es por gracia, no por obras, pero el nuevo creyente debe de apartarse de sus costumbres paganas. No debe de inquietarse a los judíos creyentes, ni mucho menos a los que todavía no creen. Entonces, estaba aquí el concilio tomando ya decisiones. Recuerden, aquí estaban reunidos todos los apóstoles y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Estaban reunidos en ese concilio.
¿verdad? Buscando una solución a ese conflicto. Y en estos momentos, dice la Escritura en el versículo número 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando nuestras almas y mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces aquí estaban tomando una decisión y dice que estas decisiones que estábamos tomando, dice, vamos a escribirlas en una carta y vamos a hacer que gente de esta iglesia vaya junto con Pablo y Bernabé a Antioquía, que es donde estaba la iglesia de donde ellos venían, ¿verdad? Ellos venían de la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan? Entonces dice, para que regresen a la congregación y ustedes mismos lean la carta de los acuerdos que hemos tomado. Esa es la decisión que tomaron los apóstoles ese día, los ancianos y toda la iglesia. Es tan importante comunicar los acuerdos a toda la iglesia para que cesen los malos entendidos y la verdad pueda sobresalir sobre las falsas enseñanzas. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo, ¿verdad?, de cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia cuando suceden, cuando empiezan. Una vez que se toman las decisiones, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Comunicar a toda la iglesia lo que se ha determinado, ¿verdad? Aquí, en este concilio, se tomó la decisión hasta de escribir una carta y que fueran y que la leyeran personalmente. De la misma manera, el día de hoy en nuestra iglesia se nos llama a esto. Cuando surja un conflicto, inmediatamente ponerlo en la mesa. Inmediatamente ponerlo ante las autoridades de la iglesia. Y cuando se tome una decisión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente comunicarla a toda la iglesia para que cese ese problema, ¿verdad? O ese rumor o ese conflicto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer cuando dentro de nosotros se levante un falso profeta, un falso maestro. Dice la Escritura, mira lo que decía antes. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, dice, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando y circuncidaros y guardar la ley. Aquí ellos estaban reconociendo, hay un grupo que llegó hasta su iglesia a promover ese tipo de enseñanza, a promover ese tipo de ideas, pero nosotros no los mandamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que muchas veces los falsos maestros, ¿de dónde van a salir? De la misma iglesia. Los falsos maestros salen de la misma iglesia, no vienen de otro lugar, sino de la misma iglesia salen los falsos maestros, predicando falsas doctrinas. ¿Y qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? Inmediatamente darle solución a esos conflictos, porque si no, entonces los demás hermanos pues empiezan a tener confusión, ¿verdad? Empiezan a tener confusión como estaba sucediendo en la primera iglesia. Muchos ya tenían la inquietud en su corazón, muchos gentiles, de que a lo mejor no eran salvos todavía, porque había que circuncidarse y había que guardar la ley de Moisés. Tenían en su corazón eso. Pero el día de hoy el concilio toma una decisión y les manda una carta, ¿verdad?, para que se enteren de que eso no era lo que tenían que hacer. Y ya en el versículo número 28 dice la Escritura, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias,
¿Qué cosas necesarias? Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así decía su carta. Entonces, aquí había una intención, pero muy importante, de parte de este concilio, que era conciliar a los dos pueblos, que tuvieran un acuerdo. De esta manera los judíos iban a decir, bueno, sí, pues está bien, con que guarden esas cosas que nosotros hemos guardado, ¿verdad? Con que se alejen de sus costumbres paganas, están en lo correcto. Entonces estaban habiendo una conciliación entre los dos pueblos. Siempre guiados por el Espíritu Santo, la Iglesia de Cristo tomará las mejores decisiones, ¿verdad? Siempre cuando querramos nosotros resolver algún conflicto dentro de la Iglesia, siempre tenemos que hacerlo en oración y escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios, ¿verdad? En la Escritura. Es donde vamos a encontrar el consejo de nuestro Dios. En el versículo número 30 continúa la Escritura diciendo, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, ¿verdad? La iglesia de Antioquía se regocijaba por la consolación que recibía. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien ahí quedarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos mensajeros? Lo que fueron a consolar al pueblo, ¿verdad? Animarlos que se mantuvieran firmes dentro de la congregación, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que se haya tomado una decisión, ¿verdad?, por las autoridades de la iglesia con respecto a cualquier problema, entonces nosotros tenemos que sentarnos con las dos partes, ¿verdad?, y animarlos y decirlos, de lo que se trata es de mantener la unidad de la iglesia, ¿verdad?, la unidad del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo y no tenemos que buscar la disolución, sino por el contrario, la unidad. Esto es lo que pretendían los hermanos y lo lograron, porque hasta el día de hoy ese punto ya no se volvió a tocar. Bueno, se sigue saliendo en las congregaciones, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que sigue adoctrinando, ¿no?, a la gente de que la salvación es por obras. Todavía hay muchos que dicen, sí, es por creer en Cristo, pero también tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro para que tú puedas ser salvo, ¿verdad? Pero aquí la primera iglesia lo tomó con determinación, ¿verdad? La salvación no es por obras, es por la gracia de Dios, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada más. La iglesia gentil estaba muy ansiosa de conocer las noticias de Jerusalén. ¿Eran salvos o no lo eran? Los animaron y los exhortaron a que se mantuvieran firmes en su fe y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que obtuvieron por parte de Silas y de Barsabás. Continúa la escritura diciendo, entonces vimos en la última parte del versículo anterior que estos mensajeros se regresan a Jerusalén, pero uno de ellos se queda, Silas se queda ahí en la iglesia de Antioquía, y vamos a ver que Silas va a jugar un papel muy importante en el segundo viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje misionero. Entonces se queda Silas ahí enseñando a la iglesia, y vamos a ver lo que sucede en el versículo número 35. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Estaban ya planeando el segundo viaje misionero.
Recordemos que el primer viaje misionero lo hizo Pablo y Bernabé. Y también, ¿quién lo había acompañado en ese primer viaje misionero? ¿Quién lo acompañó? Acuérdense, ¿quién lo acompañó? Pablo y Bernabé, y también alguien más lo acompañó. ¿Quién los acompañó? Marcos, Juan Marcos, ¿verdad? Era un jovenzuelo, Juan Marcos, los había acompañado, que era el sobrino de Bernabé. Pero a la mitad del camino este joven se regresó, porque era mucha la carga, porque era mucha la presión, porque era mucha la tensión tal vez, ¿no? No lo dice la Escritura, pero lo suponemos. Este joven, en vez de continuar con el viaje misionero, dijo, no, yo no estoy para esto, ¿no? Porque recuerden que ellos viajaban grandes distancias, y por muchos caminos, pero que eran inhóspitos, y que había muchos ladrones, y que sufrían inclusive de persecución. Más adelante vimos que en ese primer viaje misionero casi matan a Pablo a pedradas, ¿verdad? Entonces Juan Marcos dijo, no, yo no, la verdad, yo no le entro, ¿no? Y se regresó, a la mitad del viaje misionero se regresó. Entonces, por eso en esta planeación del segundo viaje misionero surge otro conflicto, ¿verdad? Surge un conflicto más. Dice la Escritura en el versículo número 36, después de algunos días, dice, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde ya fuimos la primera vez. Terminando el conflicto, nuevamente manos a la obra. Hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que habían aprendido de Jesús. Ellos tenían pasión por servir a Dios y a los hermanos. Es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero ya en el versículo número 37 continúa la planeación. Dice la Escritura, y Bernabé quería que Pablo se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias que ya estaban formadas. Entonces aquí vemos que surge un conflicto más, pero como este conflicto es puesto delante del Espíritu Santo, pues realmente no se convirtió en un conflicto, sino se convirtió en algo provechoso, ¿verdad? Algo positivo, porque ya no había nada más un grupo, sino que hubo dos grupos que iniciaron ese segundo viaje misionero para ver qué es lo que estaba sucediendo en todas esas iglesias que ya se habían plantado. Entonces aquí vemos que este personaje Marcos viaja con Bernabé. Marcos es el escritor del Evangelio. Es el mismo escritor del Evangelio. Más adelante vamos a ver que Pablo mismo reconoce el valor de Marcos, ¿verdad? Lo reconoce, y él mismo dice, no, bueno, pues sí, al principio yo creo que tuve una mala impresión de Marcos, ¿no? Pero ahora reconozco la gran labor que está haciendo Marcos, ¿verdad? En la presentación del Evangelio a todos los gentiles. Más adelante, en una de sus cartas, hace ese reconocimiento a Marcos. Bueno, si nuestra prioridad es dar gloria a Dios, siempre se tomarán las mejores decisiones, aunque el conflicto esté presente. Iba a ser solo un equipo, pero al final resultaron dos equipos sirviendo a Dios. Bueno, vamos a concluir. Hoy Dios nos presentó este tema muy importante como una forma de resolver los conflictos, y que todo tiene que ser en función de mantener la unidad de la iglesia. Es lo que quiere nuestro Dios, que mantengamos la unidad de nuestra iglesia. Y donde veamos un conflicto, no hacernos de un grupo y yo de otro grupo, no, sino buscar un tercero, y en este caso son las autoridades de la iglesia, para que puedan dar solución y que pueda lograrse la unidad y nunca la disensión, ¿verdad? Vamos a concluir con esto. Dice, los conflictos dentro de la iglesia de Cristo
No toman como sorpresa a Dios. Dios tiene todo bajo su control. Nosotros lo sabemos. Si nos atenemos siempre a su autoridad, siempre tomaremos las mejores decisiones en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Siempre recurramos a ella cuando no sepamos qué hacer. Las falsas doctrinas y los falsos maestros siempre saldrán de nosotros mismos. Enfrentémoslas. No dejemos que sutilmente vayan tomando terreno. Cualquier conflicto debe de resolverse tomando en cuenta nuestras prioridades de mantener la unidad dentro de la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, porque a través de tu palabra, el día de hoy, nos has instado a que mantengamos sobre todo la unidad dentro de tu iglesia. El día de hoy nos has revelado, Señor, con esta porción de la Biblia, de tu escritura, de tu palabra, que los falsos profetas, los falsos maestros, siempre salen de nosotros mismos, inculcando una falsa doctrina, inculcando una falsa enseñanza. Pero que ante esto nosotros debemos tomar inmediatamente cartas en el asunto, para que esto no se desarrolle más. Siempre acudiendo a las autoridades de la iglesia. Y en este caso, la mayor autoridad que tenemos es tu palabra. Pero también tenemos a los ancianos, a los pastores, ¿verdad? A los hermanos mayores, para que puedan tomar una decisión en cualquier conflicto que surja dentro de la iglesia. El día de hoy, a través de tu palabra, tú nos has instado a que mantengamos la unidad. No se trata de que alguien gane la batalla, de que alguien gane la discusión. No se trata de eso, sino se trata de conciliar a las dos partes en conflicto, siempre buscando la unidad de tu iglesia. El día de hoy tú nos has mostrado en tu palabra que para ti lo más importante es la unidad, y lo hemos comprendido el día de hoy, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra el día de hoy, Señor, y queremos hacerlo de esta manera siempre que surja un conflicto dentro de tu iglesia, Dios. Nunca querer ganar la batalla, sino querer mantener la unidad de tu iglesia, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu consejo. Te pedimos, Dios, que pongas en nuestros corazones el que lo pongamos en práctica inmediatamente. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.